Muy buenos días, ya estando en este segundo segmento de su noticiero La Clave, ya es el segmento de entrevistas. Tenemos con nosotros la presencia vía videollamada, videoconferencia, del asambleísta por Guayas, Distrito 3, el abogado Ferdinand Álvarez Zambrano, quien nos acompaña en este momento para conversar sobre la situación que actualmente se vive en la Asamblea Nacional, sobre todo el tema del juicio político al Procurador de la República, al Procurador del Estado. Pues evidentemente ha existido aquí un desistimiento por parte del asambleísta Álvarez, que no ha sido aceptado por la Asamblea Nacional, y que nos encontramos en este momento discutiendo si procede o no procede ya en el Pleno de la Asamblea. Primero, muy buenos días, Ferdinand, bienvenidos. A toda la audiencia de La Clave y de Armonía TV, gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes una vez más. Ferdinand, hagamos un poco de historia. El 4 de octubre de 2021 presentas la solicitud de juicio político en contra del Procurador del Estado, Íñigo Salvador. El 26 de enero del 2022, el procurador va a la Fiscalía, presenta una denuncia supuestamente por haber utilizado información delicada, reservada, documentos que catalogó como reservados, y presenta una denuncia en contra tuya. Posteriormente a esto, ya con la sustanciación del juicio político, el 17 de marzo solicitas el retiro de dicho juicio político. Se alega por parte tuya y de la bancada de UNES que esto es para darle prioridad al juicio político de los miembros, estos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Explícanos cuál es la estrategia, cómo así se decidió el retiro de este juicio político que estaba bastante avanzado y que ya había tenido la atención nacional. Fernando, bueno, sí, hay que darle explicaciones a la ciudadanía, a nuestros votantes y al Ecuador en general. Primero, la cronología de los tiempos es como la has mencionado, el 4 de octubre, luego enero y luego ahora que se planteó la solicitud de retiro de la solicitud del juicio político. Ahora, ¿cuál es la fundamentación principal para nosotros como bancada de UNES? Porque Ferdinand Álvarez no responde únicamente por Ferdinand Álvarez. Ferdinand Álvarez responde por una bancada, por una ciudadanía que le dio el voto de confianza también a toda esta bancada. Entonces, en la presidencia de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, la cual me honro yo actualmente presidir, hemos tenido la comparecencia desde el inicio del proceso de fiscalización al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de que se tomaran por asalto esta institución, armando todo un plan confabulado por varias instituciones, entre eso el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, para de alguna forma tomarse por asalto esta institución. Nosotros empezamos el proceso de fiscalización sobre ese hecho específicamente porque ya veníamos fiscalizando los hechos ocurridos respecto a lo que tiene que ver con las designaciones en los concursos públicos de méritos y oposición para Contralor, para Defensor, para el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que ocurre? En este consejo, lamentablemente, se politizó de extremadamente posiciones y no se priorizó como tal la necesidad del país. ¿La necesidad del país cuál es? De tener un contralor designado por el concurso de méritos y oposición como debía haber sido. ¿Por qué esto? Porque tenemos actualmente un del subcontralor. Es decir, no tenemos un contralor que goce primero de legitimidad como tal, que goce además de una transparencia que debe de ser quien lleve a cargo las riendas de esta institución. ¿Qué es lo que hace la Contraloría, ecuatorianos y ecuatorianas? La Contraloría vigila que los recursos que las instituciones públicas inyecten como tal para inversión, para obra, para cualquier tipo de gestión como tal pública, sean debidamente utilizados. Y la Contraloría, ¿qué es lo que vigila? La transparencia en el uso de esos recursos. Actualmente tenemos un contralor que no ha velado esa transparencia. Tenemos un subcontralor que lamentablemente también en menos de 30 días y justo el día que íbamos a conocer, además, el informe de Pandora Paper,
Resulta que el Contralor ese día presenta su informe de parte de la Contraloría cuando aún le faltaban días por investigar. Y de hecho, que no investigaron nada, porque quien les dio toda la documentación fue el mismo presidente de la República a través del abogado del mismo. Entonces, Fernando, tenemos una necesidad imperiosa como país, darle respuestas al país y que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una vez por todas designe un Contralor General del Estado que goce de legitimidad, un contralor que sea digno de los ecuatorianos. Pero resulta que ahora la actual mayoría del Consejo de Participación se han enfocado exclusivamente en generar un reglamento que está a un traje hecho a la medida, como se lo hizo en el Trujillato. Ya sabemos lo que pasó en el Trujillato, ya estamos sufriendo las consecuencias. Queremos regresar nuevamente a esa herencia. Yo no quiero regresar y estoy seguro que los ecuatorianos tampoco. Pero Ferdinand, entonces por eso nosotros retiramos esa solicitud justamente, para que en el orden de los juicios suba el del Consejo de Participación. Ya, pero justamente en ese punto, ¿no? Yo entiendo y también como abogado se me hace difícil comprender la posición del asesor jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, que nos dice que no procede el retiro de una acción interpuesta o presentada por la persona que la ha peticionado, en este caso tú. Pues según el criterio de él, ni la Constitución ni la ley orgánica de la función legislativa da paso al retiro de una solicitud de juicio político, algo que podríamos discutirlo en derecho. Sin embargo, correcto, esto es lo que ha pasado, no se aceptó este retiro y sigue el trámite. La Comisión de Fiscalización no acepta el pedido y pasa al Pleno. ¿Cuál es la posición actual tuya y del bloque de UNES? Aquí dos cosas. La consulta que se le hizo a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional no es una consulta que goce primero de un carácter vinculante, en lo absoluto. Es una consulta hecha tras de la medida por parte de la presidenta Yori, porque evidentemente la Coordinación Jurídica está bajo el mando de la presidenta Yori, donde le indicaron al coordinador qué era lo que él tenía que contestar y en base a qué debía de contestar. Y esto, con un paréntesis, la Asamblea Nacional mal hizo también, en 2 ocasiones le consulta al procurador sobre actuaciones de la Asamblea Nacional y resulta que ahí, para la Asamblea Nacional, esos pronunciamientos del procurador sí son vinculantes. Y en este paréntesis que yo hago, resulta que el procurador presenta además un alegato donde el procurador les dice, señores, de acuerdo a lo que establece norma supletoria, sí se puede retirar la solicitud del juicio político y era parte también de los argumentos que yo había esbozado en mi solicitud. ¿Por qué? Porque esa facultad intrínseca, si el legislador como tal, el espíritu de la norma era que quien goce de la legitimidad para presentar una solicitud de juicio, también goce de la misma legitimidad para retirar esa solicitud de juicio. ¿Por qué? ¿Qué resulta, Fernando? ¿Qué ocurre, perdón, si yo presento una solicitud de juicio en contra, digamos, del ministro X, ¿verdad? Y resulta que han transcurrido 2 o 3 meses hasta que el Pleno de la Asamblea o la Comisión de Fiscalización vaya a conocer, y yo le digo, señores, por derecho y lealtad procesal debo decir algo. Los hechos que generaron los incumplimientos de parte de este funcionario ya han quedado desvanecidos. ¿Por qué? Porque ya cumplió, ya se hizo esto, ya estos errores que cometió ya fueron resarcidos. Ese tipo de cosas, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre ahí? El legislador tiene que retirar por lealtad procesal. Acá a nosotros nos asistía un bien mayor, entonces nosotros retiramos la solicitud. ¿Qué ocurrió dentro de la Comisión de Fiscalización en la cual yo expuse, fundamenté la posición? La comisión no alcanzó los votos para abocar conocimiento. Y aquí es importante, porque la norma que menciona el legislador Fernando Villavicencio, y yo se lo dije cuando lo vi a él después personalmente, que él violentó el procedimiento parlamentario. ¿Por qué, Fernando? La norma del artículo 62, si mal no recuerdo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el último inciso establece cuando los plazos hayan fenecidos. ¿Cuándo fenecen los plazos en un procedimiento? Cuando el procedimiento ha iniciado. En este caso, el procedimiento ni siquiera se abocó conocimiento. Mal hizo el legislador Villavicencio, presidente de esta comisión, enviar al CAL para que el CAL conozca y ponga a la disposición del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Le va a decir el Pleno de la Asamblea, señores, usted tenía que haber archivado ese juicio, esa solicitud ahí en su comisión, porque ustedes ni siquiera abocaron conocimiento.
Nunca se inició el procedimiento. Aquí hay dos etapas. Una etapa es el acto administrativo del CAL, que es la revisión de los requisitos formales. Otra etapa es cuando la ley le dice a la Comisión de Fiscalización que debe conocer, tramitar, abocar conocimiento y notificar a la autoridad que ha sido solicitada para juicio político. Ferdinand. Eso de ahí es lo que no hizo la comisión. Nunca se beneficiaron los plazos. No aplica ese artículo que menciona el legislador Villavicencio. Ferdinand, para cerrar, porque realmente es un tema que también tenemos que tratarlo contigo. Evidentemente, tú eres una de las personas que más ha trascendido en este periodo legislativo, una de las personas que tal vez más presencia en medios y actitud propositiva por parte de la bancada de UNES has tenido en este periodo legislativo. Eso también te ha hecho a ti merecedor de un seguimiento especial por parte de los que enfrentan a la bancada que tú te encuentras liderando con otra serie de líderes históricos del movimiento UNES. Se vio la semana pasada una discusión bastante fogosa, realmente de esas que hace tiempo no veíamos en la asamblea, donde habían epítetos, insultos muy fuertes de parte de un asambleísta de la bancada de Creo, de la provincia de Loja, en contra tuya por un supuesto hecho de un trámite de ley de regulación del lobby. Vimos tu respuesta también. Quisiéramos escuchar de tu parte realmente a qué se debe esto, qué fue lo que pasó, porque él acusaba de que se había archivado este proyecto de ley, que tú tenías algún tipo de interés en este archivo, lo hizo ver así, vimos tu respuesta también muy fogosa, pero vemos también que se van en contra tuya, ¿no? Que existe una especie de campaña para dañar tu imagen y evidentemente dañar tu imagen fiscalizadora. ¿Qué podrías tú respondernos sobre el tema? Fernando, dos cosas. La intención del gobierno precisamente es perseguirme a través de estas instigaciones porque les incomoda el proceso de fiscalización que estamos haciendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual yo les he dicho, no me van a amedrentar y no me voy a detener. Lo que ocurrió el jueves pasado en el Pleno de la Asamblea Nacional, la clara intención del gobierno nacional era suspender la sesión para que de esta forma el proyecto que ellos habían presentado entre por el Ministerio de la Ley. Y de esa forma, yo lo digo con mucho respeto, siempre en la vida hay algún tonto útil, y ubicaron un asambleísta para que este asambleísta dentro de este pleno empezara a emitir injurias calumniosas en contra mía, porque no fueron más que eso. Yo siempre digo, yo puedo debatir en cualquier ámbito, pero con el respeto del caso, pero cuando ese debate trasciende el respeto y la coherencia, pues yo también soy bien varón para responder en ese sentido, siempre respetando además a la ciudadanía, que es lo que este legislador me acusaba, que supuestamente yo había archivado este proyecto de ley en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en la cual yo presido, porque yo tengo una empresa cuyo objeto, en las dos primeras líneas dice él, que se dedica a temas de gestión de lobby y cabildeo. Primero, eso es una SAS que ni siquiera ha tenido una sola factura y la creé antes incluso de ser candidato para la Asamblea Nacional. Esto fue en agosto del 2020. El objeto principal de esta SAS es la regulación en el tema jurídico y la regulación también de venta de muebles que se dedica mi esposa. Y una actividad que está colgada en las redes sociales, es pública y no he ocultado nada. Pero esta empresa no fue usada en lo absoluto, no giró ni una sola factura desde que fue creada. ¿Por qué? Porque inmediatamente luego me dijeron que iba de candidato y yo no hice ninguna actividad, me dediqué exclusivamente a la campaña y luego pues ahora a la Asamblea Nacional. Yo le respondí indicándole pues cuáles eran los acontecimientos en materia jurídica como tal y que más bien había que tener dos dedos de frente, porque si mi intención, yo teniendo una empresa que se dedica a esta actividad, ¿qué yo hubiera hecho? Yo hubiera gestionado más bien para que la ley se promulgue, pues, porque me hubiera interesado que esa normativa salga vigente. Y mi posición desde el inicio que conocí esos 4 proyectos de ley y los leí, yo dije, esto no puede pasar, porque la ciudadanía no puede ver que se regule esta actividad que tanto daño nos causa al país. Y es por eso que al Observatorio Legislativo, a grupos económicos de Quito también, a grupos económicos de Guayaquil también fuerte, y a la derecha les incomodó que mi posición fuera siempre desde el inicio muy tajante.
ese proyecto de ley no puede pasar para promulgarse. No estamos preparados como país para que se regule esta actividad, que tanto en Perú y en Chile tanto daño han causado. En lugar de luchar contra la corrupción ha aumentado más bien. Si eso querían ellos, pues yo no lo iba a dejar pasar. Muchas gracias, Ferdinand, por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos tu presencia, realmente siempre puntualizando los temas que son el menester diario en la Asamblea Nacional y tus actuaciones en la misma. Te agradecemos por tu presencia el día de hoy con nosotros aquí en La Clave. Gracias a usted, Fernando, a toda la audiencia Armonía TV, y gracias una vez más. Mi abrazo fraterno y siempre mis respetos también para ustedes. Gracias, Ferdinand. Bueno, estuvimos con Ferdinand Álvarez Zambrano, asambleísta por la provincia del Guayas, Distrito 3. Uno de los asambleístas que tal vez más presencia ha tenido, que más iniciativas ha presentado y que inclusive en juicio político pretendió o instauró, ¿no? Juicio político que ha sido retirado para darle prioridad a otro juicio político, que ha sido el juicio político contra los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.